Vamos a leer Mateo capítulo 13 y versículos 53 en adelante. Dice que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Hasta ahí la lectura. Gracias, amado. Gracias, Jesús. Quédate y en tu abrazo perdure nuestra alma mientras tu palabra descienda de tu regazo para nuestras vidas. Señor, te lo pedimos y te damos la gloria y la alabanza a ti, amado. Y todos gritamos amén. Y le damos un aplauso como un regalo al cielo que llega hasta lo alto. Aleluya. Él es hermosamente tu Dios, fiel y verdadero. Dale el aplauso a Él, entregáselo a domicilio de arriba. Aleluya. Estás a la puerta del cielo, la iglesia, donde Dios envía bendición y vida eterna. Hermanos queridos, tomen asiento. No sé por qué todos amuchados por ahí en ese rincón, ¿no? Me hacen acordar a los primeros tiempos de Aliento del Cielo. ¿Se acuerdan? Teníamos 3 filas de banco y la fila, yo mirando de frente, la fila de la izquierda. Al principio parece que masivamente esa era la fila escogida, ¿no? Yo hablaba con Graciela y decía: vamos a poner una portera ahí, para que entren por allá. Y así equilibramos un poquito la barca, porque si no vamos a hacer agua. Decirle que tal lado no vamos a hacer agua. Pero hay que equilibrar la barca siempre. Y hermano, de eso se trata, como que Dios quiere que equilibremos la barca, porque a veces nos pasa como a Jesús. Jesús venía de parábola en parábola. Vos si mirás el capítulo mismo, vos decís cuántas parábolas el Señor estaba dando y haciendo, y en ellas se estaba metiendo seguramente, entendiendo, hermanos, que las parábolas son ejemplos, diríamos, ilustraciones de cosas espirituales y celestiales. Pero de repente como que el Señor tocó tierra, ¿no? Porque ahí lo vemos en el versículo 53 en adelante, dice que Él cuando terminó con todo eso, con todo aquello, con las parábolas, se fue a su casa, se fue a su tierra. Y nosotros a veces así estamos medio como que en esa realidad, dual realidad, ¿no? Doble realidad, porque a veces estamos así como que tocando el cielo, como que las cosas de Dios celestiales nos tienen, nos ocupan, y vamos permanentemente como que de parábola en parábola, pero siempre, tarde o temprano, de regreso, luego estamos a nuestras casas. Y esa realidad, hermano, a veces la mejor, ¿no? Y a veces algo mejorada, y a veces no la mejor realidad, es con la cual muchos se tienen que encontrar. Primero, ese recreo para el alma, hermano, que nunca pierdas, ese recrearte en mis parábolas, te dice el Señor. Donde puedas despegar de tus pies de esta tierra hasta el cielo. Y puedas estar en ese recreo celestial permanentemente con Dios, ¿sí? Y que puedas realmente degustar esas cosas, pero tarde o temprano todos volvemos a nuestra realidad. Volvemos de ese viaje sideral, ¿no? De ese viaje celestial. Casi que por momentos nos sentimos como el apóstol Juan, que por momentos fue arrebatado, ¿sí?, al cielo, y él no sabe si en el cuerpo o fuera de cuerpo, pero él sabe que estuvo en el paraíso. ¿Cuántos saben que muchas veces como que estuviéramos en un paraíso, ¿no? Y como recién estábamos cantando en el lugar más alto y esto y aquello, y estamos así realmente más y por encima aún que la luna y las estrellas, estamos en lugares celestiales juntamente con Jesús. Pero el Señor no ignora, no deja de saber lo que en verdad Él mismo le tocó vivir, que luego, al término de la jornada, lo que sucedió fue justamente esto que decíamos al principio. Luego de tanto lo celestial, hay que volver a la realidad
terrenal que le toca vivir a cada uno. Y me refiero a la realidad terrenal de casi de familia, ¿no? Porque es lo que estaba de alguna forma acotándose cuando dice en el versículo 54, ¿no? Que tras lo primero, versículo 54 dice que vino a su tierra. Y eso está bueno, hermano, porque Dios quiere que vayas de lo celestial y con lo celestial y con lo de Dios vayas a los tuyos y a tu casa. Aunque vamos a ver, y eso ya lo estamos viendo, porque con solo leerlo nos dimos cuenta que la tierra, y digamos así, la casa que recibía a Jesús fue un lugar hostil. Igualmente Jesús llegó celestialmente bendecido por las parábolas, y lo primero que Él hizo, y lo primero que nosotros también tenemos que buscar hacer, es compartir la gracia bendecida. Cuando llegas a tu casa, decirle que tenés al lado, tenés que compartir la bendición. Fue lo primero. Esto me hace acordar a David, ¿no? David venía loco de la vida tras haber llevado y habiendo podido llevar en ese nuevo intento el arca, la presencia de Dios al lugar señalado. Y bueno, cuando llegó a la casa la esperaba la áspera Mical, ¿no? La esposa de David, pero él llegaba lleno de gozo. Yo no sé a qué realidad puedas estar vos llegando cada día, pero llegá con gozo y no pierdas el gozo. Y entender, hermano, que aún tu casa, en este trajín de acá para allá, de lo de Dios, para ellos, para nuestros propios seres queridos, para nuestra familia, tu casa se puede transformar como casi una sinagoga. Porque es lo que también podríamos en forma paradójica decir, ¿no? Que en la tierra de Jesús, ahí donde estaba, diríamos, la familia de Jesús, dice primeramente también que ahí había una sinagoga. Lo que te quiero decir en otras palabras, que en tu casa puede funcionar un ápice del cielo, un hogar luz. Y eso es precioso, hermano. Todo eso estaba así, estaba hostil, como te digo, y lo vamos a estar viendo más en detalle ahora. Pero Él primó lo de Dios, hermano, que más allá de todo lo que te toque vivir, prime lo de Dios, en ti y en tu casa. Sí, bajo vientos y marea, trata de abrir una sinagoga en tu casa. ¿Qué está diciendo el pastor? Bueno, lo traduzco a este tiempo, trata de abrir un hogar luz en tu casa. Sí, porque las sinagogas son como ahora los hogares y como los cultos nuestros evangélicos, ¿no? Donde se hacía lo que nosotros hacemos, como acá y más familiarmente allá en los Hogares Luz. Ayer tuvimos una regia reunión de líderes de Hogares Luz y les queremos invitar a todos, una invitación abierta, porque, hermano, en tu Nazaret Dios quiere levantar una Capernaum, quiere levantar una sinagoga de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que estar en esa visión linda, ¿no? De decir, bueno, tengo esa consigna yo también de parte de Dios. Y sabes que si bien Él era, ante los ojos de los que lo estaban viendo, lo que vamos a ver en un minuto nada más, como lo estaban viendo, Él no se importó de la calificación buena o mala, que en verdad estaban haciendo de Él los suyos propios, y Él, como ya te dije, enseñó, llegó ahí y habló abiertamente. Hermanos, si el diablo se pronuncia abiertamente muchas veces, funcionalmente en nuestras propias casas, en nuestras propias familias, cuanto más vos y yo tenemos que llevar el santo evangelio de Dios. Y él, que era tenido en poco, que el carpintero y que poquita cosa y nada más, él igual no creyó nada de eso, sino que habló y abrió su boca de tal manera que se maravillaron de él. ¿Dice eso tu Biblia? Y sabes que eso te va a pasar a vos, porque está en tu Biblia, porque es palabra de Dios para vos también. Vos y yo tenemos una unción, un untado del cielo, ¿sí? Que nos da la capacidad de hablar con gracia y sabiduría, que vos mismo no te das cuenta y no te calificás bueno quizás. Son estos días de pata renga, ¿no? Y de estar molestando muchos familiares de los que de casa, ¿no? Obviamente los que me están pudiendo llevar y traer, pero a veces cuando no dan los tiempos, como ayer había consejerías para atenderle de parte de mi esposa en buceo, llegamos un poquito tarde, le digo, déjame en buceo y yo me tomo un Uber. Y ahí nos movimos un poquito de esa manera y haciendo entonces las cosas de tal forma que a veces se dan de esa manera la posibilidad de estar luego compartiendo también el evangelio con quien quiera que vayamos y con quien quiera que nos encontremos.
Y nosotros, hermanos, más allá, como te venía diciendo, de la calificación, porque en el Uber, por ahí venía, en el Uber, cuando terminas el viaje calificás, ¿no? Me voy a olvidar por dónde venía. Preciso la pastillita, ¿vieron? Terminas el viaje de Uber y te dicen calificar cómo estuvo tu viaje. 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Yo siempre les pongo 5, ¿no? Y yo no sé cuántas estrellas te ponen a vos, pero vos ponete las 5 estrellas. Muchas veces, yo no sé si hiciste la prueba, pero hacete la prueba de esto. Alguna vez grabate y vos mismo que te escuchás y decís, ay, yo no creo, pastor, que tenga de eso que usted está diciendo, tanta gracia y sabiduría de Dios que vaya a maravillar a uno de los míos propios. Grabate y te vas a maravillar de vos mismo. Porque el que habla no es uno, es el Espíritu Santo. Y no lo atemorizó a él la posición propia, la más difícil de sobrellevar, que es la de casa, sino que él abrió su boca, y abrió su boca con tanta gracia y sabiduría que dice, versículo 54, dice que se maravillaban, causó admiración. Y eso es algo que nosotros tenemos que saberlo también para nosotros, porque no es quien habla, es quien habla a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí, hermano, uno dice, va, qué linda plataforma, y con esto tan así, seguro que él tenía todo a su favor y lo amaban y lo aceptaban entrañablemente, pero todo lo contrario, y capaz que por esa misma admiración que a veces se transforma en celo, envidia y guerra y contienda por eso. Así como Saúl perseguía a David, porque sobre David reposaba la gracia de Dios. Y son las tinieblas mismas que las que habían en Saúl, las que a veces están todavía en nuestra familia, nuestros familiares, que a veces te hacen la guerra. ¿Por qué? Porque sobre ti reposa la gracia y la santa unción de Dios. Y él era 5 estrellas. ¿Cuántos dicen yo también? Él cumplía la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen yo también? Porque él hablaba y enseñaba a los suyos. ¿Cuánto dicen? Yo también. Y él estaba maravillando, y en esto y en nada, obviamente la Biblia nos va a estar engañando y mintiendo, era una realidad. Lo admiraban, pero también, y capaz que por esa diferencia ya notoria en él, a favor de él, dice que había una calidad de trato despectivo para con Jesús. ¿Te ha tocado vivir eso capaz? Capaz que vos, tu caso es un caso de esos pocos, ¿no? Porque en realidad este pasaje está generalizando esta posibilidad de que esto que como prototipo y como ejemplo le tocó vivir a Jesús, no te sorprenda de este fuego de pruebas si a vos también te está tocando vivir, que te estén tratando despectivamente. Porque si te pones a mirar los signos calificativos que se hicieron de él, entre los suyos, asombra, asusta. El desprecio con el cual lo trataban y a él se referían, versículo 54, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Y esa expresión ¿cómo te suena a vos Suena como lo que en verdad eso está indicando una valoración negativa. ¿Y dónde sacó todo eso? ¿Qué se cree? Y fue un poco así el destrato y vuelto a maltrato que tuvo el entorno inmediato familiar, podríamos decir, de ellos para con Jesús, porque no solo en el versículo 54 dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y también la carga despectiva, ¿no? En el mismo sentido que se en el versículo 55. ¿No es el hijo del carpintero? Si yo no soy nada, vos. ¿Qué te la vas? ¿De qué te la vas? Vos me vas a venir a hablar a mí. Si vos no sos más que eso, o lees a Viruta de taller de carpintero, mira que te conocemos. Sos de los nuestros. No está entre nosotros su mamá. No está entre nosotros sus hermanos, porque Jesús tuvo hermanos. No está entre nosotros sus hermanas, porque Jesús también tuvo hermanas. Él no fue unigénito, sino con el Padre solamente, pero familiarmente fue el primogénito.
Pero lo cierto es que la descalificación vuelve y aún se reitera una y otra vez. Versículo 57 también, pues dice, ¿de dónde pues tiene estas cosas, esta poca cosa? ¿De dónde sacó todo eso? Y todo eso, hermano, nos lleva a transportarnos a realidades guardadas, disimuladas, pero vividas, sufridas y escritas en este tiempo y anunciadas para paz y consuelo de quienes están cargando, sí, con lo despectivo. Pero no te olvides que muchas veces todo esto porque Dios te ha distinguido y te ha hecho diferente. En verdad es como uno de los micro mensajes que está saliendo en Celestial. Estamos saliendo con micro mensajes cada 15 minutos permanentemente, gracias a Dios, esto se lo pedí a Dios, cada 15 minutos estamos predicando, anunciando el Evangelio en Celestial al 90.7, recomendar, hermano. Y hay una de los micro mensajes que habla justamente del destrato, del maltrato, de la subestimación, de todo eso que a algunos capaz que le toca vivir. Y lo ponen de ese ángulo, el que habla muy sabiamente, bueno, es porque ven en vos algo diferente. Y acordate cuando eso venga agresivamente, acordate que viene porque de fondo lo que hay es admiración, a veces celos y envidia. Es un poco obviamente lo que había acá, porque lo primero que despertó Jesús fue el maravillarlo a todos y decir, wow, este es tremendo. No es este el hijo del carpintero, pero ¿de dónde sacó este doctorado, podríamos decir, esta manera elocuente y con gracia y con amor y palabra profunda y suave y por lo menos poderosa? Y todo eso, hermanos, despertó todo lo que a veces a vos y a mí por ahí nos puede llegar a tocar a vivir. Y todo eso, hermano, no quedó ahí, sino que esto fue arrastrado y arrastrándose. Ya dijimos una y otra vez, destratando el destrato. ¿Y dónde sacó todo esto? Y no es el hijo del carpintero. Esa vuelta tras vuelta, martillazo tras martillazo. Y no solo eso, sino que además dice que cuando dijeron eso, no es este el hijo del carpintero, dice también por ahí que se escandalizaban de Jesús. Es decir, se armó el problema. Escándalo es ruido. Escándalo es, hermano, cuando alguien se enciende en cólera, cuando alguien se enoja, se irrita. Y ese escándalo, ¿no? Porque dice el versículo 57, y se escandalizaban de él, le robaron la paz al ambiente, vino el escándalo, vino la cólera, vino el grito, vino el ambiente distorsionado, vino la cara desfigurada, los ojos saltones, la manera irritante de relacionarse. Cuando dice eso, que eso es lo que estaba pasando, porque eso quiere decir que se escandalizaban. Armaron muchedumbre, armaron ruido. Y este tipo de cosas, hermano, causa, en aquel que le toca sufrir, esto le causa indignación. ¿Cómo se tendría que estar sintiendo Jesús, no? Él, el más inapropiado para todo esto, sufriendo tal violencia y tal injusticia. ¡Qué indignación, pastor, lo que me toca vivir en mi casa! Es indignante. El destrato de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de los vecinos, de los parientes. Es algo que provoca indignación, pero tampoco se puede negar humanamente hablando que puede causar daño. Porque son afrentas, son palabras violentas. Hablando, recién estaba comentando los de micros, ¿no?, de Celestial FM, y también hay otro mensaje, otro micro que habla. Hay gente que dice, cuando abre la boca bendice, pero hay otra gente que habla palabras duras e hirientes. Y en verdad uno no tendría que aplicarle el corazón, pero las escuchás.
Y ese martillo que está siempre capaz que golpeando, y cada vez que tenés que volver de la parábola a tu casa y a tu tierra, y te encontrás con eso que produce indignación, eso que te hace sentirnos justo, eso que te hace, ¿por qué no decirlo también de esta manera consoladora, que te hace más como Cristo? Y no sos menos que Cristo si te sentís como Cristo se tiene que haber sentido, que se sintió obviamente rechazado. Sabemos que aún su propia madre y sus propios hermanos en un momento de descalificación también para con Jesús estaban afuera y fueron a Jesús donde él estaba reunido con los suyos. Dice que fueron a prenderlo porque decía, este está loco, está fuera de sí, dice la Escritura. Y él escogió quedarse en el culto. Pero siempre hay que volver a la tierra. Y el Señor, ¿vos te crees que no sabía con lo que se iba a encontrar? Claro que sabía. Y esa es la suerte que causa en muchos corazones indignación. Pero decirle que tener al lado, no te indignes, porque así hicieron con Jesús. Estas son cosas que causan daño. No hace mucho orábamos la oración de Jabes en los cultos de oración un par de veces. Jabes, y nos recordaba el Señor, le pidió al Señor, le dijo, líbrame del mal y que no me dañe. Hermano, yo sé que a Jesús esto no lo dañó, pero que no te dañe a vos. El destrato, la subestimación, el 0 estrellas de calificación, no, las negativas, 5 pero para atrás. Pero que no te dañe. Que no te den el blanco, que tengas, como yo me lo imagino a Jesús, como vos y yo tenemos que tener, sí, una coraza donde estén rebotando los dardos de fuego del enemigo. Porque ¿quién estaba enardecido a través de ellos sino las mismas tinieblas? Que estaban tratando de alguna forma en la subestimación. Guerra baja es esa, el destrato, el maltrato, sí, el no tratar. A veces el silencio es la peor de todas las guerras, el silencio. Y todo esto, hermano, podía, en el caso de Jesús, no pudo, ¿no?, en él causar daño. Y podría aún, en nuestro caso, aún hasta llevarnos a sentimientos depresivos, como si acaso nosotros fuésemos a tomar en cuenta eso y no la bendita palabra de Dios. Que aunque digan lo que digan de ti, aún los tuyos propiamente, los que más valorás también en sus opiniones, los que más cuesta, de los que más cuesta desprenderse, ¿no?, cuando estas cosas quizás puedan estarte tocando vivir, y mirá que le tocó esto a Jesús vivir. Pero en esto de subestimar, hay que subestimar las descalificaciones de los demás y quedarnos con la alta calificación de Dios de todos nosotros. Pero Jesús, inevitablemente, humanamente, como él era en ese momento de escándalo, y él era el centro del problema, del escándalo, él dijo en conclusión, Jesús lo dijo, parafraseando el último versículo que leímos, él dijo en verdad cómo se estaba sintiendo. Se estaba sintiendo, que dice el versículo 57 más abajo, dice, sin honra, ¿en dónde? En su propia tierra y en su propia casa. Pero sabes, este es uno de los argumentos fáciles que nosotros tenemos a nuestro alcance para decir que en esto también Jesús venció. Jesús pasó por la cruz y venció. Jesús pasó por la muerte y venció. Jesús pasó por la deshonra en su propia tierra y dice, y en su propia casa, y a él no lo dañó esto. Yo creo que hasta lo debe haber fortalecido. Yo creo que esto lo tiene que haber impulsado más todavía, porque se estaba cumpliendo en él lo dicho en la palabra de Dios, porque así hicieron, como ya te dije, con David y los profetas y con nuestro amado Jesús. Pero él lo soportó todo y él esperó lo que inevitablemente también a ti y a mí le vendría, y le vino a él como algún día nos va a venir a nosotros,
la honra de Dios. Sufrió la deshonra de los hombres, de los de su propia casa. Pero no se quedó ahí, no se hizo un pozo para él ahí, no se hizo de esto él una prisión para sí. Pasó por esto, pero siguió adelante. Venía de parábolas en parábolas, pero de ahí despegó y siguió adelante con las cosas de Dios. Que no te atrinchera y no te encadene lo que te esté pasando. Por supuesto que vas a sentir algo de todo lo que quiere dejarse sentir, pero limitado y controlado eso, hermano. Saturada tu vida con el Espíritu Santo y siguiendo adelante, no haciendo caso, porque algún día a ellos les amanecerá también, como les amaneció por lo menos a los de Jesús, a María y los hermanos de Jesús. Todos sabemos el fin de esta historia, cómo ellos al fin, allá a lo largo, pero llegó el momento que ellos también reconocieron en Jesús lo que había, que era de Dios. Y tras la deshonra sufrida vino la honra de Dios.